¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cambiar varias veces de chaqueta y cobrar de la política. Juan Carlos Girauta, o un político que puede pasar del Partido Socialista al Partido Popular para ir después a Ciudadanos y terminar como candidato de Vox. Nos anuncian que irá en la lista de las europeas por el partido de la extrema derecha, alguien que empezó en el Partido Socialista y, por supuesto, en el Parlamento Europeo se cobra muy buen sueldo. Mirad, enseguida vais a ver. Girauta diciendo que Vox representaba lo que se podía detestar en política. Porque es que es difícil decir lo que Vox es. Me parece un movimiento populista, basado en una política de sentimientos que justamente es aquello que nosotros, pues desde nuestro origen, detestamos. Y ahora veamos a Girauta diciendo que, lógicamente, votar a Vox. Lógicamente tengo que votar a Vox. Yo soy más liberal que el votante medio de Vox. ¿Y qué? Porque hubo un tiempo en el que Girauta, que decía ser muy de centro y de Ciudadanos, que representaba la centralidad del tablero político, ¿os acordáis? Aquel Ciudadanos que pudo acabar gobernando con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque negociaron para gobernar. Bueno, lo cierto es que vais a ver ahora mismo a Girauta decir que con Vox ni negociar acuerdo programático. Eso llegó a decir. Recordemos que ahora va a ir con Vox a la lista europea, pero esto decía. Lea mis labios, Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox. Y por si no quedaba claro, lo remarcaba. Que con Vox nada. Se lo vuelvo a decir, no hacemos acuerdos programáticos con Vox. Es la hemeroteca, porque hubo un tiempo en el que Juan Carlos Girauta, que decía ser muy de centro, afirmaba que Vox ni siquiera tenía un proyecto para España. Es difícil decir lo que Vox es. Me parece un movimiento populista y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Hoy en día, Juan Carlos Girauta, después de pasar por el Partido de los Socialistas de Cataluña, por el Partido Popular, por Ciudadanos de Albert Rivera y terminar en Vox, es bueno que recuerde cuando decía que el partido de Abascal, que Vox no tenía claros ni siquiera valores constitucionales. Hay algunos valores constitucionales que Vox no tiene claros. Decir si es constitucionalista o no es difícil porque es difícil decir lo que Vox es. Sí, porque el Juan Carlos Girauta, que ahora aspira a llevarse un buen sueldo como parlamentario europeo, yendo en la lista de Vox, lo que decía es que el partido de la extrema derecha de Abascal era populismo y agrupaba a los rabiosos. Me parece un movimiento populista basado en la rabia. Hubo un tiempo en el que Girauta, que ahora ficha por Vox para ir en sus listas y aspirar a un buen sueldo en el Parlamento Europeo, afirmó que se estaba inflando al partido de Abascal, que se estaba inflando a Vox. Muchos habían en Ciudadanos de inflar un proyecto político. Será por eso que se refería Girauta al proyecto de Abascal, a Vox, de esta forma cuando detestaba a Vox. Una de las cosas que sucede con Vox y que sucedió en su día con Podemos es que se va creando una burbuja a base de ponerlo bajo el foco, me parece que en este caso de manera completamente injustificada, pero bueno. Bien sabía Girauta a lo que se refería cuando estaba hablando de inflar un proyecto político. Fue lo que ocurrió con Ciudadanos. Recordemos cómo, por ejemplo, desde el establishment, desde la banca, sin ir más lejos, el presidente del Sabadell, Oliu, llegó a decir que querían un Podemos de derechas. Eran los tiempos en los cuales el proyecto político de Podemos estaba en pleno auge y desde el establishment, desde los aparatos del Estado, consideraron que debería haber una alternativa con la que pudiera pactar el Partido Popular y que pudiera incluso llevarse los votos del desgaste de ese PP de la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, Oliu, el del Sabadell, llegó a decir: oye, estaría muy bien tener un Podemos de derechas. Esto sí que nos convendría. Una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad del desarrollo del país, esto sí que nos convendría. Y fueron tiempos en los cuales Ciudadanos fue inflado de una manera considerable, con presencia mediática permanente, con, hay que decirlo, con apoyo del establishment, muy importante, de poderes del Estado. Era un tiempo en el cual desde Ciudadanos Girauta nos decía que pactar, Ciudadanos
pactaba con el Partido Popular, para después, años después, nos dijo jamás el Partido Popular. Primero cuando con el PP sí. Pero que lo que nosotros no hacemos son acuerdos programáticos más que con el Partido Popular en este momento. Pero después Girauta, el que pasó del Partido Socialista al PP a Ciudadanos y ahora va a ir con las listas de Vox, ya dijo que el Partido Popular, vamos, nada. Lo diré rápido, yo nunca más votaré al PP en mi vida. ¿Y qué cosas? Para que veáis lo que se puede decir en política. Estos son mis principios, pero, oye, si interesa puedo tener otros. Hubo un tiempo en el que Girauta advertía de lo que representó inflar a la extrema derecha en países como Francia y la amenaza que estaba suponiendo para Europa. Pues ahora resulta que quiere estar cobrando de Europa, pero precisamente en la extrema derecha. ¿Qué cosas, verdad, Girauta? El truco de inflar un adversario, en el campo del adversario, ya se lo inventó François Mitterrand con consecuencias que todavía se están pagando en Francia y en Europa. Girauta pasó de referirse al riesgo del auge de la extrema derecha y lo que había supuesto en países como Francia, con el proyecto de Le Pen, a de repente ponerse a defender el proyecto de Abascal. Eran tiempos ya en los que lo de Albert Rivera y Ciudadanos se había disuelto como un azucarillo. Había que ir buscándose la vidilla por ahí. Para que veáis cómo se puede cambiar de chaqueta en política, Juan Carlos Girauta estuvo negociando para un gobierno de Ciudadanos y el PSOE. Incluso Girauta pidió el apoyo de Podemos, pidió que Podemos permitiera ese gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, que tuvo incluso ese pacto firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, en aquel tiempo en el que podíamos haber tenido a Sánchez como presidente y a Rivera como vicepresidente. Bueno, pues en esas negociaciones quien llevaba la voz cantante era Juan Carlos Girauta, el mismo Girauta que ahora se pasa a la lista de Vox y que en su momento pedía a Podemos que permitiera un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, reconociendo que el partido de Rivera y de Girauta cedía con el Partido Socialista. Apoyo de Podemos. Queremos que presten sus escaños para un gobierno, para la formación de un gobierno PSOE-Ciudadanos. Nosotros nos acercamos al Partido Socialista porque el Partido Socialista, en la persona de su secretario general, tenía el encargo del rey de intentar su investidura. Y desde el primer momento nosotros fuimos constructivos e hicimos ese esfuerzo de aproximación e hicimos todas las cesiones que hicimos. Es el mismo Juan Carlos Girauta que luego dijo que al irse ya de Ciudadanos no tenía previsto volver a la política. Dijo que ya no más, después de haber pasado por el PSOE, el PP de Ciudadanos, dijo que ya, que estaba en cosas más importantes. Y vas a fichar por Vox. No es previsible que yo vaya a dedicarme a la política de nuevo, porque es que yo estoy cumpliendo un papel mucho más importante. Pero luego a Juan Carlos Girauta algo le ocurrió, debe de ser que atrae la política muy bien pagada en algunos puestos. No veáis lo que se puede cobrar si consigue un escaño en el Parlamento Europeo. Y ya ahí Girauta decía, uy, como Abascal me dijera ven, vamos, los ojos chiribitas. Yo no soy tan gilipollas. O sea, si Santi Abascal dice que me ficharía por mi talento, yo le doy las gracias y le doy un abrazo. O sea, vamos a ver. Es esta forma de estar en política, pero luego no les digas que cambian de chaqueta, pero luego no les digas que es muy llamativo este juego de la veleta, ¿eh? No vaya a ser que se molesten. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es curioso, es llamativo, uno puede evolucionar en la vida, sin duda. Lo que pasa es que permitirán que nos llame la atención, ¿no? El hecho de que uno pase del Partido Socialista al Partido Popular, a Ciudadanos, para acabar en Vox, después de haber puesto a parir lo que era el partido de Vox, ¿no? Esto es llamativo, ¿no? Girauta. Hombre, no suelo decirle a nadie que se vaya a chupar el culo de otro, francamente. Pues ahí lo tienen, y después de que Girauta aspire a ir en las listas de las europeas por Vox, se preguntan muchos, ¿qué pasará con Toni Cantó o con Rosa Díez? Por ejemplo, el mismo Toni Cantó que acabó en la oficina aquella del Español que le montó Ayuso por el Partido Popular,
después de que había dicho que el PP era corrupción. A los españoles que quieran seguir votando un partido que no luche contra la corrupción, pues que voten al PP. Ya vimos a Toni Cantó cambiar de chaqueta, por cierto, en UPyD estuvo Toni Cantó, igual que Rosa Díez, que antes de UPyD había estado en el Partido Socialista, donde incluso aspiró a liderar el partido, y al final Rosa Díez terminó pidiendo el voto para el Partido Popular de Pablo Casado. Ahora, quién sabe, hay quien dice, suena Rosa Díez para Vox, no sé, pero recordad. Porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre, porque no soy neutral, estoy aquí y le pido a los ciudadanos españoles, después de oírle a Pablo Casado, estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones. Juan Carlos Girauta, ¿cómo se puede estar en política pasando por el PSOE, el PP, Ciudadanos, para después aspirar a ir en la lista de Vox y tener un escaño en el Parlamento Europeo que pagan muy bien? Por cierto, dicen, irá en la lista como independiente. Ahí lo veis. ¿Qué os parece? Leemos vuestras opiniones. Lo que Vox es. Me parece un movimiento populista, basado en una política de sentimientos que justamente es aquello que nosotros, pues desde nuestro origen, detestamos, ¿no? Lógicamente tengo que votar a Vox. Y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Hay algunos valores constitucionales que Vox no tiene claros. Lógicamente tengo que votar a Vox. ¿Y qué? Es que es difícil decir lo que Vox es. Detestamos, ¿no? Me parece un movimiento populista basado en la rabia y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Yo no soy tan gilipollas. O sea, si Santi Abascal dice que me ficharía por mi talento, yo le doy las gracias y le doy un abrazo. ¡Ahí está! Increíble. Hombre, no suelo decirle a nadie que se vaya a chupar el culo de otro, francamente. ¡Qué guarrería! Una guarrería. Mira que él dice que sí, ¿verdad que sí? ¡Qué guarrería! Lea mis labios, Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox.